Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 9 de Panas. Hoy tenemos un debate único en nuestra especie porque hoy se debate sobre Uribe con dos invitados supremamente especiales. El primero es Juan Sebastián Parada, actor, ya ha estado con nosotros en un episodio, la pasamos delicioso. Y la otra es Marianela Flores, creadora de contenido en TikTok, con más de 400.000 seguidores en TikTok y en Instagram. También es estudiante de Derecho de sexto semestre, tiene mucho conocimiento al respecto y vamos porque eso estuvo duro y va a estar duro y va a estar bueno, entonces los invitamos, comenzamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Esperamos que estén muy bien, esperamos que estén cómodos, que la estén pasando muy bien. Hoy estamos grabando el 7 de agosto del 2020, Día de la Independencia. Es un día festivo porque Bogotá cumple años el día de hoy, o ayer, si no estoy mal. Creo que es como el 6, creo que Eh, es como el 6. sí, sí, ayer creo. Bueno, antes de comenzar vamos a saludar a la mesa. ¿Cómo van, muchachos? Todo muy bien, buenas noches, gracias por estar aquí. Otro día, otro capítulo. Hoy me quitaron la introducción porque no es mi rol el día de hoy, pero les mando un saludo, muchachos. Buenas, buenas, ¿qué más? Todos un saludo y espero que disfruten este capítulo. Juan Dieguito, Quintico, saluden pues. Buenas, ¿Cómo ¿cómo van están? todos? Aquí emocionado por el capítulo de hoy, muchachos, con dos invitados especiales. Espero que la pasemos bueno hoy. Ajá. Yo también Sí, muy contento y también un placer aquí a tener a Juan Sebastián y a Mar. bueno, pero antes de comenzar, voy a hacer una pregunta individual a cada uno, muy pequeña, muy pequeña. Pero antes vamos a decir el nombre de nuestra invitada. Ella es Marianela y es creadora de contenido más que todo en TikTok. O sea, mucha gente la conoce en TikTok. Entonces, Mari, en una palabra, ¿cómo escribirías el podcast de hoy? En una palabra, ¿cómo lo describiría? Sí, Em, mm, Pam, pam, pam. difícil. No sé, interesante. Es un dato muy interesante este. vale. Juan Sebastián, Yo, em, real. Esa sería la palabra que yo utilizaría para esta noche. fuerte. Real. Fuerte, fuerte, sí. Juanes, Em, Crucial, lo llamaría crucial. Ish, delicado, fuerte, fuerte esa palabra. Profundo. Garra, Yo lo llamaría fundamental. sí, bien. Juan Diego, Yo la verdad usaría dos palabras. Yo usaría interés nacional. ¿Qué? No, no puede, Juan Diego, una, punto. Interés, pues, para que quede contento. y Quintico, Yo diría que sorpresivo sería mi palabra. sí. Y yo lo llamaría historia. Sí, eso, Pero fuerte bueno, historia. antes de comenzar, primero que todo queremos darle las gracias a Mar por aceptar nuestra invitación y por estar dispuesta a compartir tu opinión con nosotros y compartir nuestra opinión y aceptarla, que es lo importante. No faltarnos al respeto. Antes de Gracias a ustedes comenzar, por invitarme. Perdón. ah, No, no, dale, sí, dale, sí, dale. le Sí, agradezco. dale, dale. Sí, dale. No, Ah, pues gracias a ustedes por invitarme y que estos espacios me encantan y me parece muy chévere que nosotros como jóvenes hablemos de estas cosas. Se me hace súper. Exactamente. Chévere, chévere.
Y lo más importante ante todo es que, exacto, siempre se atacan las ideas, nunca las personas. Ese es el problema de Colombia, se atacan las personas. Entonces es muy importante que se mantenga esto. Sí. Pero bueno, sigue. Sí, bueno, voy a dar un breve contexto sobre la situación. O El no, 24 de... ¿Qué? primero ¿Qué, di qué? el tema, el El nombre del tema tema. como tal Ah, es la detención de Álvaro Uribe Vélez y cómo está impactando hoy en día a Colombia, cómo se está volviendo a polarizar la sociedad, entre comillas. Pero espere. bueno, ¿qué? Pero denos el contexto, a qué Sí, pasó. papi, relax, relax, Juanes. Hácele pues. El 24 de julio del 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó indagatoria a Álvaro Uribe Vélez, considerado que habría evidencias de que este expresidente de Colombia, hoy senador de Colombia, presuntamente estaba interesado e intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en lo que se involucran con los grupos paramilitares. El día 4 de agosto de este año 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó una medida de aseguramiento preventiva domiciliaria por tiempo indefinido y el día de hoy debatiremos acerca de las implicaciones de esta medida y de este tema. Entonces, antes de comenzar, eh, quisiera- quisiéramos como tal hacer una pregunta para que Mari nos responda como tal, ¿qué opinas? La pregunta ¿es la medida contra el expresidente Álvaro Uribe una medida acertada en términos jurídicos? Totalmente acertada en términos jurídicos. ¿Por ¿Por qué qué? se pues? Sí, o sea, ¿qué razones tienes para decir que es correcta o no, entre comillas? Bueno, voy a tratar de hablar lo menos abogada posible para que la mayoría de gente entienda esto. Las medidas de aseguramiento preventivas no se dan cuando una persona ya es culpable y ya está probado que tiene que pagar una pena. Estas medidas preventivas se realizan en casos excepcionales cuando se quiere proteger algún fin constitucional. Eh, Traducción. En este caso, a Uribe lo están investigando y el caso se lo abrieron por los delitos de fraude procesal y de soborno. ¿Por qué? Porque la Corte encontró material suficiente y pruebas suficientes que le dan una inferencia razonable de que él es autor de estos delitos. Sobornar a testigos, hablar con gente para que cambie su testimonio, es una manera de obstruir la justicia, porque le entorpece que se esclarezca la verdad en un proceso judicial. Y hay inferencia razonable para que la Corte diga que él sí cometió los delitos. Ese es como el estándar probatorio mínimo que se le pide a la Corte o a un juez para decretar una medida de este tipo. Entonces, el fin constitucional que se está buscando proteger en este caso es el de la obstrucción a la justicia, porque según la Corte hay material de interceptación de llamadas, de imágenes, de videos, de testimonios suficientes que logran decir que es muy probable que Uribe sea responsable de estas actuaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que vivimos en un estado en el que somos democráticos y creo que cualquier persona democrática debe confiar en las instituciones, la Corte asegura que según estas medidas, según estos hechos, según las pruebas que ha recopilado, es muy probable que Uribe obstruya a la justicia, entonces por eso le decretan esta medida. Hay medidas preventivas privativas
y no privativas de la libertad. Por ejemplo, hay medidas en las que se le restringe la libertad a la persona, ya sea en la cárcel o en este caso domiciliario, o sea, en su propia casa. Y me parece perfecta la medida porque no considero que Uribe sea un peligro para la sociedad y que salga a matar gente, entonces toca contenerlo en la cárcel. No, eso es exagerado. Me parece adecuada la medida en que sea en su casa, en su domicilio, en su mansión, porque de esa manera va a impedir que se reúna con otras personas o que haga llamadas o que se vea con personas, en lo que va a poder probablemente obstruir con la justicia, no permitiendo que el caso se desarrolle de una manera adecuada. Entonces, jurídicamente, apoyo a la Corte por esa razón. Listo, gracias, Mar. Juan Sebastián, ¿qué nos respondes tú? ¿Qué opinas sobre este caso? Bueno, es un tema muy complicado, la verdad. Yo no soy quien, repito, para hablar de temas de leyes, porque no sé el tema, no soy profesional, no estudio derecho, nada de eso. Me informo como la mayoría de la gente, pues tratando de ver noticias, tratando de ver buenas fuentes, tratando de ver internet. Me interesa el tema, tampoco soy el más, pues, fanático, pero sí me interesa el tema y me parece que lo que pasó es algo extraordinario, extraordinario sin duda alguna, y a mi modo de ver fue un ataque directo a, a un símbolo del país. Para la persona que esté a favor o no, tiene que reconocer lo que es un símbolo del país, porque no estamos hablando de nadie normal, estamos hablando si no el presidente que más ha marcado la historia del país, uno de los más, por no tocar los próceres de la patria, pues. Entonces, pues es un tema delicado, es un tema que me parece que pues, mucha gente no lo tiene muy claro, pero me pareció una medida exagerada, porque, bueno, investigando un poco, sé que, y no sé si Mari me corrige, eso de tomar esa medida es por una ley que se llama la Ley 600, ¿verdad? Sí, tiene que ver con ¿Cierto que eso. sí? Tiene que ver con esa ley. Ok. Pues investigando un poco sobre el tema de lo que tú decías, era que se le privaba de su libertad a una persona en medio de estos casos, siempre y cuando signifique un riesgo para el proceso. En pocas palabras, eso significa, ¿no? O de que a lo mejor sea una amenaza para la sociedad. Pero pues claramente, pues Uribe no es una amenaza para nadie, él no sale a matar a nadie, o sea, no. O también en el caso de que, no sé, de indicios de fuga, pues claramente no creo que vaya a pasar, es algo completamente improbable porque pues está ejerciendo un cargo, porque pues tiene muchas cosas acá en el país. Entonces siento que en ninguna de los tres casos es algo válido, y en el que tú mencionas que a lo mejor podía obstruir con el proceso, me parece completamente incoherente. Porque créeme que si alguien no sé, va a ir a comprar un testigo, pues no va a ser Álvaro Uribe el que va a ir hasta la cárcel a hablar con el para o con el que tenga que hablar y comprarlo. O sea, vivimos en el mundo real, y una medida así se me hace completamente salida de contexto, y además me parece que genera polémica dentro de una sociedad en la cual se respeta o se odia también a este sujeto. Entonces, pues siento que fue una muy mala elección de parte de, de, de lo que viene siendo la justicia, de las personas encargadas de tomar esta decisión. Y siento que las repercusiones no se van a ver ahorita, sino se van a ver a futuro, cuando se decida el final de esta historia. Porque donde se decida que Uribe es inocente, ¿cómo va a quedar la justicia colombiana? ¿En dónde va a quedar? O sea, estamos hablando que somos literal, unos incompetentes. Porque es que no hay otra palabra. Y el daño que se le hace a esta persona, psicológico, económico, bueno, ¿cuántos aspectos podemos entrar a mirar? Entonces a mí me parece terrible que no hayan pensado en esas cosas. Me parece una medida supremamente exagerada, y bueno, a la par de otras cosas ya emocionales y de la sociedad, de que pues estamos viviendo un momento complicado en el mundo,
la situación económica es compleja, sabemos que todos estamos en nuestras casas, entonces es el momento a lo mejor indicado para que ocurran este tipo de cosas. em, y pues podemos entrar mucho más a ver teorías o lo que queramos de izquierda o derecha. Bueno, eso es un tema muy amplio y nos podemos volver locos acá, Sí, pero sí me parece que, o sea, si lo analizamos desde un punto de vista, yo estudio, pues para los que no saben, yo terminé de estudiar inversión en bolsa, entonces, más que de leyes, estoy empapado como del ámbito mundial y de lo que está pasando, porque pues me muevo en eso. Entonces, sabemos que ahorita están próximas las elecciones a Estados Unidos, ¿no? Sabemos que hay una listo. guerra ahorita a nivel Latinoamérica, izquierda-derecha, brutal, 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 donde Argentina con una economía destruida, donde la gran mayoría de países con economías destruidas, gobiernos destruidos, están que hacen estragos en Estados Unidos, entonces como que todo se juntó justo en la pandemia. Pero bueno, esos son otros temas que podemos entrarlos a tocar y pues no quiero como que se acabe ya todo el material ahorita. Pero la Exacto, verdad, sí. para resumir, me pareció una medida exagerada y poco prudente de parte de estos caballeros Desde que caballeros, hable Garra, caballeros y Perfecto, una perfecto. señora. Pero sí, desde que guárdese la información porque no queremos acá que ya dé todos sus puntos y se quede Sí, sin nada. claro, no, porque Entonces, Mari me coge y me atiende. exacto. Pero bueno, para terminar de escuchar estos tres puntos de vista de los tres que van a debatir hoy, Juanes, ¿qué piensa usted sobre esta pregunta? ¿Le pareció una buena medida o no, o exagerada, o que le faltó prudencia, X, Y razón? Díganos qué opina. Bueno, o sea, yo he de iniciar vamos a tratar de repasar el tema en los tres ámbitos que hemos pensado que es jurídico, político y social. A mí me parece que, o sea, Marx sostiene que a nivel jurídico es una medida legítima, pero a mí me parece que cuando la misma corte, con los mismos magistrados, con el mismo comportamiento legislativo, ante los mismos estímulos, tiene comportamientos diferentes, es porque el factor imparcialidad no estuvo presente. No se llama el logo, la representación gráfica de la justicia es una mujer con los ojos vendados. Y ante un mismo proceso con el prófugo, que es la prueba más factible que ahorita inclusive el uribismo como tinte político utiliza, el mismo estímulo de tener a una persona cuyos criminales por los cuales han sido investigado tienen factores de prueba que al final inclusive no se llevaron por el señor Iván Cepeda, pero están en la corte, los tiene la corte en la mano, tiene contactos en Venezuela, está pedido extradición por los Estados Unidos de América, deciden dejarlo en libertad y pasa lo que pasa, la corte al parecer no sé si fue que aprendió la lección o lo que sea y uno dice, bueno, esa persona con esos estímulos tenía que estar en algún factor de detención antes de poder ser criminalizado o los delitos aplicados. Con Álvaro Uribe, en toda su historia, no hay ningún capítulo, ningún delito. Él es un personaje con muchísimas investigaciones. En mi conocimiento, en este momento, vago acerca de las leyes, pero lo que tiene Álvaro Uribe es que en ningún momento, en ninguna instancia política de investigación, él se ha escapado, se ha fugado, ha tenido algún movimiento que implique escapar de la justicia. En ningún momento. Entonces, cuando la justicia evalúa el perfil individual de Álvaro Uribe y no tiene ninguna justificación emocional ni actual, ni en ningún hecho factible que implique que él esté buscando escaparse. Inclusive yo sé que hasta este momento sigue en reserva el documento de la Corte explicando por qué tomaron la medida, pero más allá de eso, la Corte, con los mismos magistrados, ante los mismos estímulos, tomaron decisiones diferentes y eso muestra la imparcialidad ante la cual la política colombiana está en este momento. ¿Por qué genera un revuelo y por qué es una medida que es tan trascendental, más allá que sea quedarse en la casa y todavía no sea culpable? Porque cuando el colombiano percibe que la Corte está cogiendo como un triunfo la detención de Álvaro Uribe y en caso potencial echarlo a la cárcel, sabiendo que en este momento no se le ha logrado probar por causa independiente, o sea, no estoy a favor de la persona que dice, no, es que Uribe no tiene delitos, Uribe tiene delitos, por supuesto, pero en ningún momento de su proceso jurídico y su proceso como de antecedentes ha tenido algún movimiento que implique que la Corte Constitucional haga alguna acción de fuerza contra su persona porque no tenía motivos. Entonces, si no tenía motivos, con la misma persona que sí tenía motivos, contactos explícitos en Venezuela, ¿por qué no lo dejaron entonces en libertad?
cuál es la excusa y el perdón de de la Corte Suprema de Justicia para tomar esa medida con uno y no con otros. Es la amenaza, pienso yo, de la legitimidad de la política colombiana, que aunque está muy mal en este momento en imagen, en favorabilidad a nivel nacional, no tiene un índice de legitimidad con la medida de Álvaro Uribe y se está tomando es más bien como un trofeo político de la izquierda en el país. Muchachos, Perfecto, Juanes. Gracias por sus intervenciones. Vamos acá a escuchar a Juan Diego, que tiene una opinión un poco más imparcial, un poco más en el medio, ni para un lado ni para el otro, así que escuchémoslo saber qué nos puede ofrecer. Sí, gracias, Garrido. Pues sí, yo la verdad voy a intentar ser lo más conciso e imparcial posible, porque yo la verdad estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice Mar, pero también estoy de acuerdo en varias cosas que cuestiona Juanes y Juan Sebastián. Pues yo como colombiano y como decía Juanes, la justicia, pues me gustaría confiar que, y más siendo una corte, me gustaría confiar en la corte. O sea, siento que la corte, pues por más que sí es verdad que puede ser un trofeo político para la izquierda el que estén embalando a Uribe de esta manera, igual uno tiene que confiar en que la corte debe estar haciendo justicia, que supone que es no sé, de lo más alto que puede llegar a pasar en una justicia. Entonces yo pienso que pues algunas pruebas tendrán para darle esta orden de aseguramiento a Álvaro Uribe, pero aún así sí es verdad también lo que dice Juanes, y lo que dice Juan Sebastián, o sea, Uribe no es cualquier persona, es el símbolo máximo del centro democrático que puede ser enemigo público para muchísimas personas. Pero sí, o sea, mi punto es este. Por algo la Corte ahora ha tomado esa decisión. Quiero confiar en la Corte porque si no confiamos en la Corte, si según lo que dice Juan es que la Corte es imparcial en algunos casos, pues o sea, la justicia no existiría en Colombia. Entonces yo pienso que sí es bueno tener a Uribe en este momento, por más que sea culpable o no, porque no se sabe si es culpable, no se le ha aprobado nada. Entonces, opino que, o sea, mientras el proceso avanza, es mejor tenerlo en ese momento. Y eso es lo que diría yo en este momento. Listo, perfecto. Quinto, ¿alguna pregunta, afirmación? ¿Está de acuerdo con alguien? ¿Qué quiere? Queremos escuchar su voz. Yo quiero aquí que se rompa el hielo aquí entre todos y se quieren interrumpir, quieren pelear, quieren putear, se quieren... Muy formal, muy quitarme la formal. chaqueta, weón. Quítense las camisas, hagan lo que quieran, tomen agua. Uy, pero véalo, ya Juan Sebastián se puso a la orden, ya está. Voy a lanzar dos preguntas. La primera personal, la segunda ya con sus argumentos. La primera es, ¿cómo los tomó la noticia Uribe? Y la segunda, en un aspecto político, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una posible detención de Uribe, de esta figura? O peor aún, que se logre probar de todo lo que se le está acusando. El que quiera empezar, toma la palabra, haga lo que quiera, empiece el que quiera y que influya esto. Primero las damas. Por favor. Pues sí, dejemos hablar a Mar, que es la más experta sobre el tema, a ver qué nos puede ofrecer de info. Exacto. Listo. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Que no la escuché bien. La primera que, Sí. ¿cómo lo tomé como personalmente la noticia? Y la segunda, ¿cómo era? La segunda, en un aspecto político, ¿qué consecuencias podría tener la detención de Álvaro Uribe o peor aún, que se logre probar de todo lo que se le está acusando? Ok, listo. Bueno, si le soy muy honesta, como la primera reacción que tuve fue sorprendida, o sea, me pareció increíble, como, o sea, creo que no, o sea, no me lo esperaba en lo absoluto, porque todos estamos de acuerdo, es algo histórico que ha pasado, nunca antes le habían dado una medida así a un expresidente, me pareció increíble, y luego como el sentimiento de sorpresa, me vino la satisfacción y no como la alegría
por el mal ajeno, porque eso me parece horrible, sino la tranquilidad de saber que en este país estamos avanzando en que nadie es intocable y que la ley es para todos. Por más importante que seas, por más gente que te ame, por más seguidores que tengas, como que me da como un rayito de esperanza ver como, wow, o sea, no importa qué tan importante seas, qué tanto poder tengas, aún así, si haces algo malo y te descubren, pues tienes consecuencias al respecto. Y eso me pareció increíble. Eh, También respondiéndoles un poquito a lo que estaban diciendo antes, eh, Sebastián decía que qué pasaría en el caso en que al final del proceso Uribe resultara inocente y la Corte hubiera cometido un error al ahorita darle esa medida preventiva. Eh, estás, perdón, pero estás totalmente equivocado con eso, porque en este punto la Corte apenas está investigando y así funciona nuestro sistema judicial, así siempre lo ha hecho, no solamente con Uribe, con todas las personas que se someten a un proceso judicial, la Corte tiene que hacer un análisis exhaustivo de cuál es la mejor decisión en cada caso determinado. Y es imposible que la Corte ahorita diga como no, él debe ser culpable, entonces por eso lo vamos a mandar a su casa con esta medida preventiva. Eso no se puede hacer. Entonces, en dado caso de que él resulte inocente al final, ojalá que no salgan personas a decir como, la Corte, pobrecito Uribe, lo dejó en su mansión encerrado durante la cuarentena tanto tiempo, sin fin alguno, porque resultó inocente. No, así funciona el sistema penal en Colombia y no es con Uribe, así es con todo el mundo. Entonces, no necesariamente es que tenga que salir culpable o si no este país se incendia, no, eso no pasa. Y respecto a lo que decía el otro compañero que se me olvidó el nombre. Juan. Juan, perdón. Yo entiendo que una reacción muy común es comparar, decir como, pero porque en este caso sí le dan esta medida y en otros casos no les dan medidas a las personas. Pues primero que todo, las cortes y todo lo manejan personas, ante todo, que analizan casos concretos. Por más parecido que sea un caso al otro, nunca va a ser exactamente igual. Y por eso no se puede medir con la misma vara dos procesos. No se puede hacer nunca. Cada proceso es único y si vamos a hablar de un caso, toca hablar de ese caso y sería caer en un absurdo compararlo con otros casos porque por más parecidos que sean, no son las mismas circunstancias y así cambie una sola cosa, ya puede cambiar la decisión de las medidas que se tomen al respecto. Y bueno, y ya respondiendo a la segunda pregunta que hacían frente a lo político, pues lastimosamente esto se tornó un político, porque esto es un debate jurídico, netamente jurídico, y desde que vi la noticia, desde todo, yo digo, esto es jurídico, por eso no me atrevo a decir cómo es culpable, porque no conozco las pruebas, pero sí defiendo y entiendo por qué la Corte toma estas medidas. Es tan simple como decir, la Corte toma estas medidas porque ellos en su archivo, en su expediente, tienen las pruebas suficientes para decir que esa es la mejor decisión. La Corte ya sacó el escrito, no me acuerdo quién había dicho que no lo había sacado, ya lo sacó y no tiene nada que ver con la fuga, con riesgos de fuga. El fin, como les dije al principio, que se busca proteger es el de obstrucción a la justicia. Y si la Corte tiene pruebas suficientes para decir que él podría obstruir la justicia, debemos confiar en ella. Pero ahí va el tema, o sea, ¿qué es obstrucción a la justicia? Porque pues es un término sumamente amplio. Obstrucción a la justicia es cuando por medio de tus actos impides, escondes información, manipulas personas para que no digan la verdad,
eliminas, quemas, distorsionas material probatorio para un caso. Eso es obstrucción a la justicia, impedir que un caso se desarrolle con normalidad, y pues la Corte tiene pruebas suficientes para decir que Uribe, hay un riesgo serio y razonable para decir que Uribe lo podría llegar a hacer, y eso es suficiente. Y esto no me, o sea, no me gusta que se torne político, porque yo entiendo, o sea, créanme que yo entiendo que Uribe es una persona que mucha gente quiere mucho y es perfectamente válido, pero por más de que yo quiera mucho a mi papá y me parezca que es un hombre excelente y que nunca lo han condenado por nada en la vida, por más de que yo lo ame y lo admire, si el día de mañana le llegan a encontrar algo raro, por más de que yo lo ame, yo no voy a decir, no, es que él no ha hecho nada nunca en la vida y él ha sido buen padre y él ha sido hecho bien esto. O sea, Uribe puede ser un santo, digamos que lo es, puede ser un santo, pero si comete un error, me parece un sentimiento muy peligroso el decir que no, es que como es tan bueno, no, a él no, porque la gente le puede doler mucho. No, aquí la justicia es para todos. Y yo sé que hay casos en los que ustedes dicen como no, pero es que no funciona igual, pero simplemente es porque cada caso es distinto. Y respecto a la gente, las reacciones de la gente, claro, o sea, son varias. Pues muchas personas están dolidas, están tristes, no las juzgo, o sea, es válido ese sentimiento, pero pues tenemos que ser respetuosos porque vivimos en una democracia con separación de poderes, y la Corte está en uno de esos poderes, el Poder Judicial. Entonces, ¿qué clase de sociedad somos si no respetamos las reglas y si no sabemos que las reglas son para todos? Eso es lo que pienso yo. Es que yo, o sea, yo entiendo tu punto. Lo que sucede es que yo partiría del principio. Si la justicia es imparcial por naturaleza y no ha sido imparcial y está bajo la misma persona, yo entiendo la diferenciación de casos, pero el punto principal es que Santrich no es el único caso en el cual la Corte ha fallado de manera incorrecta o ha tenido procesos irregulares. Son bastantes. Y son bastantes en un proceso donde la desmovilización y la involucración, escuche, el que se involucre un partido FARC previamente terrorista tiene consecuencias, es decir, es un debate político en el sentido que el oportunismo de la Corte de tener de tener, por ejemplo, el hecho de en este momento tener a un prófugo, tener la investigación más grande que puede abrir Colombia y es encontrar a la persona que se escapó del país para fundar una nueva FARC, versus la persona que no tiene el indicio de culpabilidad, el indicio de falla, es decir, de ilegalidad, de escapar de la justicia, de huir de ella, pues muestra que en el momento cuando no hay Senado presencial, cuando no hay ninguna fuerza política que pueda hacer voz para que la Corte haga algún otro tipo de apoyo, sencillamente no está tomando la decisión más correcta. Vamos a llamarlo una opinión emocional. Pero hay otro punto. La Corte cometió irregularidades por un personaje que esto es a nivel opinión personal, para mí es el enemigo político más grande de Álvaro Uribe, es el señor Iván Cepeda. Durante este proceso que fue vigilado por la Corte Suprema de Justicia, antes del 20 y pico de julio del 2018 comenzó la investigación formal, la notificación de investigación formal a Álvaro Uribe, pero desde febrero de ese mismo año se le comenzaron a hacer las interceptaciones, que lo que dijo la Corte que fue por un error en chuzadas. Entonces no se le da ni el derecho, después él pidió el derecho de saber, esto tiene un nombre específico, esperen un momento que... Como de dar su versión libre, algo así. La versión libre, de hecho versión libre, no le fue otorgado el derecho, aún así con un derecho privado anteriormente. Entonces uno parte del hecho, tengo que tener el respeto por la Corte de Justicia porque es un ente imparcial. Es lo mismo que uno puede decir en la Iglesia Católica, es un ente que tiene que ser supuestamente santo y tiene fallas. Y por la misma razón de tener fallas, yo no puedo estar ciegamente vendido o sencillamente abierto a las causas que me puede dar, porque un discurso políticamente correcto que me saque la Corte y diga, no, es que yo encontré una prueba factible que pueda estar haciendo obstrucción a la justicia y al final en un corto plazo terminamos siendo así, pues no podemos ser el colombiano que se acostumbre cada 8 días a ver escándalos de personas a las cuales se les da
se les acusa de algo que al final no logra comprobarse, pero como fue un método de la justicia, pues aceptémoslos. Entonces, cada 8 días la Corte tiene irregularidades que sencillamente se van controlando. No es que cometieron un error, pero con el siguiente no lo van a cometer y lo vuelven a cometer. Y más que todo en un proceso donde la izquierda está tomando partido, donde la vicepresidenta del Senado, del Congreso, era la amante de Tiro Fijo, líder guerrillero. Entonces, no es un proceso geopolítico que favorezca una imagen de la justicia. La justicia precisamente tiene que tener medidas muy cautelosas. Y lo que generó esta medida fue más bien todo el opuesto. Yo estoy completamente firme en que este debate es derecha-izquierda, porque el poder político, que es la división de poderes, un poder está destinado a una inclinación a la izquierda, al involucramiento que Santos dijo que necesitaban luchar por sus curules de manera legítima, no lo están haciendo. Y sin ningún respaldo político, ni democrático, ni representativo, tenemos a la vicepresidenta que no representa a nadie, a menos que digamos que hay un sector político que ama las FARC. Entonces, sencillamente, yo sé que son aspectos diferentes, pero estamos en una competencia de 2 años por las elecciones más importantes de este país, donde la izquierda ya tiene centro izquierda, izquierda e izquierda radical, y ya tienen toda una participación que puede fácilmente desestabilizar a la justicia. Entonces, no es un debate tan centrado en decir, no, es que yo siento que la justicia por teoría es legítima, Sí. cuando en la práctica no lo es. Por eso eso es lo importante. El importante del debate es cuestionarse precisamente. Uribe tiene muchísimas faltas, pero no ha habido ningún momento en su historia que haya tenido alguna falla contra la justicia al momento de escape. Probablemente tendrá manipulación de testigos, probablemente, pero lo que se ha hecho con Uribe ha sido más bien, pero no, es que eso es cierto, o sea, eso no se puede negar porque se llama justicia, pero el proceso de investigación se le han privado derechos como investigado que no se le privan a otras personas y de manera selectiva la Corte no ha podido probar que Uribe tenía el motivo de poder tener esa falla. Y sencillamente, si la tiene, Uribe tendrá la falla y tendrá pues cualquier disposición, pero al contrario, a Uribe le han hecho 17 atentados en su vida y Uribe no ha tenido ningún escándalo. Tú lo dijiste, es probable que él manipule a testigos o que esté metido con eso. Eso es motivo suficiente para que la Corte haya tomado esa medida. No, Punto. no No es por fuga. Exacto, yo no te discuto eso. ¿Qué pasa si al final terminamos concluyendo que la mejor medida sea esa? ¿Qué pasa si la mejor medida sea esa? Para mí ese no es el problema porque Uribe, como tú lo dices, es cualquier ser humano. ¿Cómo? Creí que ese era el primer punto del debate, si era adecuado. No me parece, o sea, es por eso te digo, ¿qué pasa si es así? A mí no me parece legítimo porque no, a menos que la Corte tenga el argumento literalmente, por eso te digo que ni vagueza de leyes, por lo cual en ese punto, pues, lo que digo es que a este punto la misma Corte tiene una condena judicial legítima, porque no es por opinión, la Corte juzga por factores imparciales. Si tiene el mismo corte de juicio frente a un involucrado que a otro, es porque no hay imparcialidad. Y eso es un fenómeno que trasciende la justicia, es un fenómeno que tiene que ser atacado por los sectores que dicen la justicia no está en manos de quienes... Juanes, primero le tengo que dar el punto a Mari. La primera pregunta era sobre la medida, si la medida le parecía correcta o no. El debate se da es en base a ese punto. Sí, o sea, ya más adelante puede meter si la Corte es izquierda, derecha, si se fueron a comer tacos en la esquina, no sé. Pero o sea, tenemos que centrarnos en debatir la pregunta para poder sacar una conclusión y poder seguir al siguiente aspecto del que queremos hablar, que es político y social. Yo quiero. Dale. Yo sé que me hablo Juan. ya hace rato, muchachos. Bueno, yo iba anotando. Ok. Lo primero que yo quiero darle a entender a la gente es que vivimos en Colombia. No vivimos en Disneyland, ni vivimos en un país de hadas, de sueños encantados. Vivimos en la vida real. Y decir que esto es un tema netamente, bueno, judicial y todo este tema, sí, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito lo que yo decía en mi intervención anterior, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del máximo símbolo de la derecha en el país, sea la corriente derecha que sea. Entonces ahí ya se me hace a mí que esto es completamente político y lo que decía Juan es muy cierto. Hay muchas irregularidades en el proceso de todo esto, como la interceptación de estos audios. ¿Cómo es posible que todo se dio por error? Porque supuestamente estaban abriéndole un proceso, llevándole un proceso a otra persona, duraron un mes y se dieron cuenta que, ¡oh, sorpresa!,
Los audios que estábamos escuchando no era del sujeto que le llevábamos el proceso, sino que de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Pues súper difícil confundir la voz de Uribe, ¿no? Pues, o sea, es la voz más identificable de todo Colombia, yo creo. Entonces hay tantas irregularidades, como que no se le notificó, como que se saltaron muchos pasos, que ahí es donde uno dice, en verdad se puede confiar completamente en la justicia colombiana. Y ahora voy a lo siguiente, y era lo que tú decías, Mari, completamente cierto, pues de que si él significa riesgo de obstrucción para la justicia, pues listo, se le toma la medida, pero vuelvo y repito, ¿riesgo de qué? El hombre no se ha fugado, el hombre, o sea, el hombre en qué momento va a ir a una cárcel o va a ir a un lugar de estos a manipular un testigo cuando de hecho se está involucrando directamente al abogado, o sea, es algo completamente fuera de contexto y se me hace a mí que ahí ya entraron es a atacar políticamente a la ideología pues de muchísima gente. Em, Espérame, organizo ideas porque tocaste varios temas. ¿Cuál era la siguiente pregunta, muchachos? La Oscar. segunda. La segunda. El aspecto político de la detención. Sí, bueno, a mí me parece, como digo, ¿qué despertaría en la gente? Vuelvo y repito, a mí se me hace que vivimos en un país demasiado polarizado, o sea, con unas divisiones terribles, y tomar una decisión de estas es sumamente loco y desquiciado. Y yo ¿cómo lo tomé personalmente? La verdad yo me preocupé, porque hemos visto que en Colombia, bueno, digamos, votando datos así a la ligera, cuando entró Uribe en su mandato en el 2002, el PIB de Colombia estaba más o menos como en unos 100.000 millones de euros aproximadamente. Él lo dobló cuando salió en su mandato y ha ido creciendo gradualmente. Tenemos un PIB por ahí como de 200 y algo. Un buen crecimiento, un crecimiento de inversión extranjera del 50%, el desempleo ha estado ahí, o sea, ha mejorado la situación económica del país y en materia de seguridad es innegable que ese es el mayor aporte que ha tenido Uribe al país. Yo me preocupé cuando pues dictaron esto porque la verdad, a pesar de que yo me dedico a cosas pues digamos aquí en la ciudad y he vivido la gran parte de mi vida en la ciudad, sí me ha tocado ver cómo familia mía ha sido damnificada por la guerra en Colombia. Y eso es muy triste. Mi padre participó directamente de eso, obviamente pues sirviendo al país en las Fuerzas Armadas. Entonces pues es un tema que es muy fácil hablarlo y decir es que Uribe vaya a la cárcel. Es muy fácil darlo de paraco cuando pues él ha sido el que más extraditó gente. Entonces la verdad a mí me llenó de tristeza y me llenó de mucha incertidumbre por el futuro porque hemos visto que la seguridad en el país ha estado desmejorando y desmejoró notablemente desde el gobierno Santos. Es muy triste uno tener un proyecto, una finca o algo y no poder ir y visitarlo. Ese fue el aspecto que me preocupó y me preocupa la economía del país directamente. ¿Qué pasa donde Uribe resulte pues culpable de todo esto? Pues obviamente va a ser muy duro para toda la gente. No voy a decir que los uribistas dejen de ser uribistas porque eso no va a pasar. Vuelvo y repito, vivimos en Colombia y estamos en un país en guerra. Yo no puedo decir que Uribe sea completamente santo, pero pues cuando uno le están, y no sé si estoy en lo correcto, cuando uno le están haciendo una investigación o algo, uno es inocente hasta el último momento donde se comprueba y se da pues el parte final de todo esto, pero de lo contrario uno siempre pues va a estar libre, ¿no? Es como lo mínimo de la justicia. Entonces, a mí me parece preocupante, que era lo que Mari decía, y me cuestionó mi punto, pero a mí sí me parece preocupante que la justicia entonces simplemente porque te están haciendo una investigación te van a meter en casa por cárcel o una medida de aseguramiento preventivo, simplemente porque te están investigando. Así es, y siempre ha sido así. Sí, Con cualquier... claro, pero dime si no estoy mal que hay tres O sea, razones para que eso suceda. Entonces, si no cumplen las tres razones, que para mi modo de ver, Uribe no las ha cumplido y no Uno, confío en solo tienes que cumplir uno. solo tengo que cumplir uno, no Caso, son dos, la justicia, obstrucción a la justicia. no son dos, Hay 3 fines constitucionales que se sí buscan son proteger tres, las medidas, pero con claro. que cumplas uno,
ya te pueden poner una medida de aseguramiento. Ok. Ok, bueno, ahí complejo, la verdad. O sea, Mar, ¿tú Eh, crees que el proceso jurídicamente es legítimo, imparcial? Es la posición, es legítimo e imparcial. Y claro. Sí, y me preocupa porque yo entiendo que eso genera emociones, pero lo que me preocupa es un poco el fanatismo. Y no lo digo, o sea, por ninguno de ustedes específicamente, sino nada más las declaraciones de Duque. Literalmente, cito, 2 puntos. Yo siempre he creído y siempre creeré en la inocencia de Uribe. O sea, a él le vale 3 hectáreas si el día de mañana la corte lo llega a declarar culpable. Para él y para mucha gente en Colombia, para ellos va a seguir siendo inocente. Eso me preocupa porque eso se le llama fanatismo. Y yo digo, sí, claro. qué peligro, porque, y les doy la razón, o sea, la corte y la justicia en este país no es perfecta. Yo muchas veces me la paso criticando que hay mucha corrupción, hay demasiadas cosas malas que están pasando en este país. Yo soy la primera en decirlo, pero en estos casos siempre tenemos que mirar las pruebas. Ellos tienen las pruebas. Ahorita estaban hablando también de que no se le habían dado las garantías, que fueron irregulares las cosas que pasaron en lo absoluto. Se estaban investigando a unas personas. Curiosamente, bueno, no es curioso porque Uribe toda la vida se la ha rodeado de gente delincuente, narco y paramilitar. Él estaba hablando con una persona que la estaban investigando. Legítimamente tenían interceptado el teléfono. En esas interceptaciones, esa persona estaba hablando con Uribe y por eso le abrieron la investigación. ¿Quién le manda a Uribe No, a tener amigos? espérate. No, espérate, No, pero no, espérate. porque eso O sea, provino de una orden de Iván no. Cepeda ante la No, Corte eso- Constitucional, de la Corte Exacto, Suprema de Justicia. exacto. Eso no provino por la investigación, porque además declararon que fue por error, pero fueron 22.000 chuzadas. O sea, no 22.000, habló o sea, 22.000 chuzadas con el mismo sujeto. Entonces no no, es puede ser que. imposible. Además que ese no es el problema. El problema ese no es. El problema es que eso pasó en febrero y Uribe fue notificado hasta julio de que está siendo Hasta julio. investigado. O sea, Hasta julio. ¿cómo Es vas que a...? así pasa, es que tú crees que la corte a uno le tiene que avisar para que lo estén investigando, para que se Claramente. quede callado. ¿No? Eso no pasa, obviamente no. Si a mí me están investigando porque soy narcotraficante, ¿será que a mí me van a avisar? Oye, mira, te vamos a chuzar el teléfono y te estamos investigando. Si a mí me dicen eso, yo ya me quedo callada y no tienen pruebas. Obviamente toca que no sepan las personas. Ese es el problema de la Pero entonces, desinformación. ¿por qué dijeron que fue por error? Pues, ¿cuándo? Yo quiero ver eso, porque nunca he visto. La Búscalo. declaración de la Corte Búscalo. Suprema de Justicia fue que fue un error. No Fue dijeron, un no, es que error. era un proceso que estábamos adelantando contra Álvaro Uribe. No, fue un error. Y resultó Fue un siendo error. una cita no Quiero ver, oportunista que fueron 22.000. que la corte haya dicho, perdón, fue un error. Me disculpo. Mira, vamos a buscar las fuentes, pero sigamos el Sí, debate. búscalo. El caso es que son 2.000, pues son las 2.000 chuzadas que se le sacaron porque estaban investigando a otra persona. O sea, ¿cómo es posible? Y un mes de chuzadas, ¿cómo es posible que pasen esas cosas? ¿Cómo vas a confiar en un sistema? Plenamente vas a confiar en un sistema donde pasan esas cosas. O sea, se confundieron, no, fue error. Estábamos investigando a X persona, pero escuchábamos una voz que decía, hijitos, colombianos. No, pues, o sea, es que eso de la cabeza de quién sale. Obviamente la gente con más poder en este país, o sea, poco podemos decir que son honorables y que tenemos que dar la vida por ellos y que son 100% confiables. No. Claramente no, pero ¿en qué clase de país vivimos si en principio no lo hacemos? Porque tenemos que dar ese voto de confianza hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso concreto, específico, ni ustedes ni yo sabemos qué pruebas tienen ellos para dar esa decisión contra Uribe. Y tú sin saberlo, porque lo quieres mucho, estás diciendo que no se lo merece. Ni siquiera sabes qué encontró la corte y ya lo estás defendiendo. No. Exacto, pero o sea, pasa el paralelo. O sea, supongamos que sea un fanatismo. ¿Por qué no tengo derecho al fanatismo, pero si estás, o sea, uno sí puede tener el derecho puesto a creerle a la justicia en ausencia de pruebas? O sea, si quieres ser fanático, hazlo, pero pues a mí me parece
muy peligroso. Exacto, estamos de acuerdo, por Claro, eso el fanatismo pero es peligroso. Mari, ¿no crees que ese fanatismo es exactamente lo mismo a dar un voto de confianza ciego en un sistema donde tú mismo dijiste no es perfecto? ¿No Claro es que, exactamente lo mismo? claro Y que no no. estamos nosotros en derecho de cuestionar eso si ves alguna Claro, imperfección o está veo mal. alguna irregularidad, la cuestionaré y seré la primera en hacerlo, porque yo no me trago todo entero. Pero en este momento, haciendo un análisis jurídico del caso en concreto que es el debate, no he visto nada irregular. Si O más sea, adelante lo veo, se los diré y lo diré, Bueno, independientemente de la persona que sea. Independientemente que sea alguien que a mí me caiga súper bien y que ame y que admire con todo mi corazón. Si en algún momento le llegan a abrir un proceso, dudaré de esa persona, porque no soy fanática. claro. y sabes, es que mira, Es Toca complejo. esperar, o toca sea, esperar la justicia. Es que yo sigo pensando que por más que la justicia no sea perfecta en Colombia, o yo confío No en la lo justicia, o es. sea, toca esperar a que, o sea, bueno, es que si lo podemos ver desde el otro lado, puede ser, o sea, bueno, esto ya va a sonar muy loco, pero puede ser que incluso la izquierda política está patrocinando esto para tener el trofeo de Uribe como el de derecha que quedó encarcelado. Pero yo no pienso que sea así, ni pienso que Uribe tampoco pienso que Uribe tenga el poder como para salir absuelto totalmente de este caso. Yo pienso que la corte debe tomar una decisión y esperar a que se le pruebe. O sea, yo no estoy diciendo que él es culpable ni que no es culpable. Y también es muy malo el fanatismo por creer que Uribe es una gran persona, nunca habrá hecho algo malo. Uribe, No, no. pues yo creo que Uribe es capaz de cualquier cosa. Y yo en parte apoyo a Uribe, pero igualmente hay que aceptar las cosas como son, o sea, hay que tener todo Sí, claro. claro. Lo que Exacto. dices es muy cierto. O sea, yo ahí agrego una última cosa ya para avanzar. Lo que dices es muy cierto. O sea, no podemos hablar de que sea perfecto o no. O sea, yo por eso digo, vivimos en el mundo real, es otro vivimos, debate. vivimos en Colombia, en un país en guerra. O sea, pongámonos eso en la cabeza, que es una guerra. Sí, Y bueno, ya teniendo eso claro, pues yo hasta el momento, hasta que se compruebe lo contrario y se dé una orden final, pues Uribe es inocente, ya está. Pero digamos, pues sí me parece bastante delicado el tema. Y lo que decía Mari de la justicia mide a todos con la misma vara, pues me parece, no sé, muy raro en un país donde los guerrilleros y Sí, terroristas internacionales salen impunes. Eso sí me parece. sí. sí, Rugi, tenías algo que decir, que ahí te estaba viendo hablar. ¿Quieres preguntar sí. algo o Digamos, ya te teniendo en apetece que cuenta, cambiemos el tema? sí, a eso voy. Teniendo en cuenta la posición principal entre Mar, Juan Esteban y Juan Sebastián, yo quisiera plantear una pregunta para que los tres la discutan de manera, puede ser breve, pero como, ¿cómo decirlo? Concisa. Y la pregunta es, ¿qué pasará en la sociedad colombiana como consecuencia de las medidas contra Uribe? Me explico. Hagamos el ejemplo en que, imaginemos el ejemplo, en que el día de mañana salga a primera hora en todos los medios, por ejemplo, RCN, Caracol, CMI, City TV, las noticias que se están brindando también por redes sociales, que eso es algo muy importante, la desinformación que se maneja en redes sociales. Mari, ¿qué opinas que, digamos, mañana salga diciendo los medios de comunicación, Álvaro Uribe queda detenido en la sociedad? O sea, por lo que esa, la polarización tan marcada entre derecha e izquierda, Uribe-Petro. ¿Qué piensas al respecto? Cuando dices detenido, ¿te refieres, o sea, como que lo declaren culpable y que Sí, vaya para la culpable. cárcel? Sí, doy un ejemplo, que Culpable, culpable. digan, Exacto. digamos, por las chuzadas, que digamos, se confirma que Álvaro Uribe realizó alrededor de
tantos asesinatos, tantas masacres, que es el actor intelectual, ¿no? Que es completamente diferente. ¿Qué La opinas? verdad, yo no creo que se vaya a acabar el mundo. Yo no, o sea, máximo van a ser, no sé, una marcha con carros pitando como hicieron la vez pasada, pero más allá como de algo, un impacto demasiado significativo que cambie el rumbo del país y que la gente se vuelva loca y se desgarre las vestiduras, no creo que pase. Quiero creer que no hay gente tan fanática. Y por el otro lado, creo que va a haber mucha gente que vamos a estar muy tranquilos en que, como les dije al principio, la justicia es para todo el mundo y que no hay nadie invencible ni intocable en este país. Siento que daría como un respiro a Colombia y siento que sería como un nuevo comienzo para una nueva etapa en la que ya no haya esa persona que es el símbolo de un extremo que polariza tanto. Y siento que daría un símbolo magnífico, impresionante para la sociedad. Sería una lección muy grande para tantas personas que darían todo por creer que él es inocente. Sería una lección enorme y siento que sería una oportunidad muy linda para empezar con un país con menos fanatismo y menos polarización. Sebastián, ¿qué opinas? Ok, bueno, si pasara esto, eh, pues hay varias reacciones, ¿no? Tenemos una reacción política, social y económica. Yo tocaría esas tres reacciones. La política, eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que el presidente que está ahorita lo puso él, ya, con sus votos. Entonces eso supone pues un golpe duro para Colombia en ámbitos políticos. Entonces siento que daría un revolcón durísimo y nos pondría en una situación bastante dura, y no solamente en la política nacional, sino en la política internacional. Vuelvo y repito, hay una gran corriente de izquierda en Latinoamérica y en el mundo entero, pero ahorita sobre todo en Latinoamérica nos está atacando muy fuerte. Entonces eso tendría sus repercusiones y dudo mucho que Estados Unidos se vaya a quedar con los brazos cruzados, siendo que Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Y falta esperar las elecciones en Estados Unidos, que donde gane Trump, la verdad dudo mucho que eso pase, que Uribe vaya a ir a la cárcel. eh, Harán todo lo posible para que eso no suceda, porque pues Uribe ha sido una pieza fundamental para ellos. Entonces sí sería bastante complejo. El ambiente me preocuparía, porque además, como es algo también global, la economía se pondría bastante complicada. Siento yo que sería un momento de muchísima incertidumbre en el tema de bolsas, en el tema de inversión internacional, porque pues, como les digo, el gobierno estaría prácticamente en jaque. Y en el ámbito social, creo yo que, pues, mucha gente dice que ese fanatismo o ese, yo no lo llamo fanatismo, esa admiración por Uribe ya está pasando y es cosa de abuelos. Y de hecho se me hace muy triste que la gente diga eso, que es cosa de abuelos, cuando estamos hablando que, y perdón, con todo el respeto del mundo, pero para mí una persona que está estudiando, sí, muy bacano que estudies en la universidad, pero eso no es todo en la vida. Eso no es todo en la vida y se me hace sumamente triste que muchos jóvenes hablen así de la gente que va con la derecha, de que eso es un movimiento de ancianos, cuando es gente que ha formado el país. Y estamos hablando que un gran porcentaje de ese movimiento de izquierda o ese, no sé, centro, como lo pretendan llamar, sea de jóvenes y la verdad es que hasta ahora están empezando a aportarle al país, si no, es que no le han empezado a aportar al país. Me refiero en ámbitos económicos, en crear empresa, en crear país, en formar buenas bases para el futuro. Hasta ahora están empezando. Entonces creo que hay que valorar también lo que han hecho las generaciones anteriores. Mucha gente del campo admira a Uribe.
mucha gente de muchísimas ciudades donde se vieron afectados por el conflicto. Eso tendría, pienso yo, que unas repercusiones duras, yo creo que como mínimo un paro nacional, porque acá en las ciudades es muy fácil uno ver las marchas que convocaron como, no sé, en diciembre del año pasado. Sí, pero es que en el campo es otro precio, es completamente distinto. Lo digo porque tengo la fortuna de tener familia allá y conozco gran parte de Colombia, sino pues por decir toda. Y la otra son las reservas activas, o sea, gran parte de lo que es las Fuerzas Armadas del país son muy devotas a lo que es el gobierno Uribe y eso también tendría unas repercusiones fuertes en las Fuerzas Armadas. Entonces es cierto que el revolcón es bastante duro, pero lo que más me preocupa a mí es el ambiente político a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. Falta esperar qué pasa. Sí, y Juanes, ¿qué te gustaría agregar o qué opinión personal tienes al respecto? Bueno, para agregarle al tema y con respecto a la opinión de Mar, es que tú partes del principio de que todo aquel que admira a Uribe en cualquier espectro social es un fanático y además de que, o sea, yo entiendo, pero además de que todo aquel que está, la mayoría del que apoya a Uribe dice que es inocente. Son dos premisas bastante falsas porque no puede hacer la subdivisión del fanatismo y uno dice, el que dice es que Uribe es inocente y él es un ángel. Y hay otro que dice, yo reconozco, y yo creo que esta es una verdad fundamental de la política colombiana, es que Uribe ha sido el mejor presidente en la historia del país. El mejor presidente ha sido el presidente que solucionó el problema del conflicto más grave que tenía el colombiano. Y ese problema se llama el conflicto armado. Uribe logró que un colombiano pudiera salir de Bogotá, Ibagué, Girardot, tener militares en las calles y no tener riesgo de ser secuestrado. ¿Y cuál es el peso político de este hecho? Implica que conozco personalmente personas que le tienen el apoyo a Uribe, aún sabiendo que son culpables, aún sabiendo que ha cometido delitos, no le quitan su favoritismo personal a Uribe porque saben que el logro que él consiguió como presidente es suficientemente fuerte para todo colombiano como para darle la favorabilidad. ¿Qué va a pasar en el espectro político? Colombia no tiene derecha. Colombia no tiene ningún partido de derecha pura. Colombia tiene centro derecha, centro democrático es centro derecha, todo cambio radical y partido conservador. Colombia tiene una debilidad en el liberalismo económico y en la derecha a nivel espectro político. El representante inminente de este movimiento para muchas personas, más allá de la alegoría que es un simple fanatismo, es el señor Álvaro Uribe Vélez. La fortaleza que está cogiendo la izquierda es que tiene más de un líder, tiene más de un líder. Y lo que va a pasar en el 2022 es que la gente no quiere extremos, la gente no quiere ni a Uribe ni quiere a Petro. Entonces lo que van a hacer es que el partido centro se va a disfrazar del tan maravilloso parcial. Y ese maravilloso partido centro, el centro no existe en la política, es un centro izquierda liderado por Fajardo, Claudia López, Robledo, se me olvidan nombres, pero sencillamente son los que van a estar desde ese aspecto tratando de darle la calma al colombiano. Bueno, no va a ser, Álvaro. La gente no tiene conciencia de la derecha, la gente no tiene conciencia de las políticas, más allá del populismo de izquierda, es decir, voy a sacar de pobre. No, la gente no trasciende ese pensamiento, se da cuenta que las políticas que existen en la izquierda es sencillamente... Un momento que se está cortando un poco. Ah, perdón. Vocalice, ¿Qué fue lo último que vocalice, weón. escucharon? Ok, ¿qué fue lo último que escucharon? Vuélvalo a decir brevemente, porque se Vuelva- cortó Sí, la exacto. señal. Sí, vuelva a Resuma todo porque se cortó desde el principio. repite tu intervención, por favor. Está bien, voy a repetir la intervención. Pero más lentico, a ver si es Yo hablo rápido. que no Bueno, Y más no preciso. capta bien el audio. Perfecto. Voy a ser entonces más breve que la primera intervención. Partir del principio de pensar que el fanatismo, el favoritismo, la acción favorable a un ciudadano, sea Álvaro Uribe, en su mayoría, proviene de la presunción de inocencia de Álvaro Uribe. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me están escuchando? Listo. Sí. Sí. Es falso. Pensar que las personas que están saliendo en las protestas, que pueden salir en Porsche, Cayenne, Prado, moto, lo que se les dé la gana, que ellos en absoluto están pensando que salen allá, primero porque es que la presunción de la izquierda es que todos son narcos, y segundo, la presunción de la izquierda es que sencillamente tienen el favoritismo para Uribe porque es inocente. Es completamente falso y va en este argumento. Como ya lo había mencionado, no es discutible el que podemos tener un debate acerca de que me diga que Uribe no fue el mejor presidente de Colombia en toda la historia del país, porque, repito, consiguió el logro más importante que todo colombiano estaba buscando y era reducir el conflicto, el terrorismo y los ataques continuos en la ciudad, en todas las ciudades.
poderle darle paso a un ciudadano de moverse libremente por su país sin sentirse amenazado por un riesgo de secuestro, vacuna, etcétera. Ese logro no es negociable, no es discutible, ni siquiera compararlo con la culpabilidad de Uribe. Y lo que termina sucediendo es que muchas personas, aparte conscientes de las falencias que ha tenido Uribe, de los delitos que ha podido cometer, le siguen favoreciendo su mandato y su candidatura porque es tan fuerte el logro que consiguió que no logra ocupar, es que es un culpable, bueno, es un culpable, pero no me va a hacer quitar su favorabilidad sobre su gestión. Eso en parte, ese favoritismo en ese sentido, ha permitido que aún así hoy 2020, hoy agosto, perdure como un líder de la derecha y sea un referente para muchos en el sentido de lo que quiere el país. Quieren un liderazgo como el que ha tenido Uribe, más allá de sus falencias. Colombia no tiene un partido de derecha, tiene partidos de centro derecha. Entonces, esa debilidad política implica que mientras la izquierda se expande día a día y se está metiendo al Congreso, la posibilidad de poder poner un candidato que la gente quiera y con el cual no se sienta votando en extremos, sino que se sienta bien, se reduce. Entonces, eliminar al líder de dicha voz de los que quieren ser de derecha es un fracaso político para la derecha porque implicaría una posibilidad mucho más grande que la derecha se meta en cualquiera de sus ámbitos. Entonces, sí tiene un efecto, sí trasciende más allá del populismo a Uribe. Mucha gente sigue a Uribe y dice, yo sé que ese mal le embarró, pero lo sigo porque lo que representa está en falta, está en miseria, falta en este país. Y entonces, sencillamente, ese tipo de cosas son las que hacen que Uribe todavía tenga un representamiento legítimo en Colombia y lo va a seguir teniendo siempre y cuando haya personas que tengan su ideal, más allá de un ambiente latinoamericano donde el progresismo, las ideas progresistas, las ideas de izquierda están invadiendo Argentina, México, Venezuela ya están establecidas y Estados Unidos está teniendo una posibilidad de conexión con Colombia que ha mantenido desde hace un tiempo y si la perdemos, estamos frente a la vulnerabilidad de inversión, de economía, de inflación más grande que hemos visto jamás, lo que en consecuencia llevaría a la miseria de los populistas que dicen que la vida es para darle un derecho a la igualdad y una lucha de clases sociales, que es el discurso tradicional y se olvida que Uribe trasciende más allá de un partido, un mandato, es la representación de la derecha y de muchos en este país. Juanes, Social. Pero Juanes. chiqui. Aquí Bueno, voy a hacer ahora una sí, yo ya también para... Sí, Quinto, va a hacer una pregunta. pregunta aquí, muchachos, Ah, aquí. ok. Y primero habla Chiqui, después, si quieren, hablan los demás. Esta pregunta va a ser muy buena, aquí, pienso yo. Listo, salen las noticias. Último minuto. Se le confirman todo lo que se ha hecho sobre Uribe, se confirma y encerrado, encanado, ya. Listo. ¿Cómo creen que van a ser, cómo creen ustedes que va a ser el día después? ¿Cómo se va a comportar la gente? ¿Qué va a pasar? O más allá aún, ¿cómo van a ser los meses siguientes, el año siguiente? ¿Cómo van a ser las elecciones después de esto? Si esto se confirma en unas semanas o en corto plazo. Empieza Chiqui. Bueno, primero la verdad me sorprendería mucho que capturaran a Uribe, sinceramente, para dar mi opinión personal. Mar decía que en este país este proceso está demostrando que nadie es intocable y en parte es cierto, pero bueno, me sorprendería. Pero en caso tal, también estoy de acuerdo con Mar y estoy en desacuerdo con Juan Sebastián que dijo que iba a ser un tipo de paro nacional. Sinceramente, no creo. No creo que, o sea, puede que sí salgan a protestar, pero el colombiano promedio tiene una muy mala memoria. A la semana ya se le olvidan la mayoría de las noticias. Entonces yo pienso que, bueno, por ese lado. Por otro lado, ya que están tocando lo de izquierda y derecha, y también que Mara había dicho que en caso tal de que encarcelaran a Uribe, digamos que la polarización en Colombia se iba a acabar. Yo sinceramente no creo, digamos que capturan a Uribe, yo creo que ese señor es muy poderoso como para en la cárcel seguir, es capaz que desde la cárcel puede seguir poniendo presidente. O sea, yo creo que es increíble el poder que tiene Uribe y seguirá teniendo porque hay mucha gente fanática de él. Él ha estado poniendo presidente, desde que él salió electo, todo presidente que sale es porque lo puso Uribe. Juan Manuel Santos en sus principios, antes de torcerle, de clavar la puñalada por atrás, Uribe fue el que lo puso. Entonces yo pienso que sí, que Uribe tiene mucho poder, por más que entre a la cárcel, seguirá teniendo poder. Y bueno, eso también demuestra pues, lo increíblemente
poderoso o importante que esta figura pública a nivel político. Y ya, creo que es todo lo que tengo que decir al respecto. Mari, ¿qué tienes que Mar, decir? ¿qué piensas? No, yo estoy de acuerdo con Juan Diego. Tal vez yo tengo una visión muy positiva de lo que me gustaría que pasara, pero ahora que lo escucho, tiene mucha razón. Digamos, no sé, por ejemplo, este caso Andrés Felipe Arias, que lo volvieron un mártir de político, también es muy probable que pueda pasar eso. También escuché por ahí que estaban pidiendo que el caso se hiciera público, el de Uribe, y precisamente esto lo hacen para ponerlo de mártir, para que se vuelva un caso político y no jurídico. Entonces, Juan Diego tiene mucha razón con lo que dice, es una visión más realista de lo que sí pasaría. Y frente a lo que estaban diciendo los otros ahorita, yo estoy aterrada porque incluso ellos mismos admiten que Duque no es nadie sin Uribe y se me hace terrible, o sea, ¿qué clase de país somos si dicen que nuestro país se puede acabar económica, socialmente y todo porque Duque no es capaz de hacer las cosas bien sin Uribe libre o lo que sea, o sea, estoy aterrada. O también que que el otro Juan decía que incluso hay muchísima gente que le vale huevo que Uribe haya tenido delitos encima, que por lo bueno que ha hecho, o sea, borra todo lo malo que puede haber hecho. Eso se me hace terrible, la No lo verdad. borra, lo vuelve favorable. Es decir, la gente no dice, me voy a odiar a Uribe por los delitos. Sencillamente yo sé que lo que hizo está bien. Tiene que pagar por lo que hizo, pero lo que hizo está bien. En ningún Pero momento no, se vuelve Juanes, incorrecto. en parte sí tiene razón. Y Pero me en parece parte sí tiene razón. Marta. No, pero bajo esa premisa, perdóname, pero entonces aplica exactico para Petro, y lo de Petro es comprobable. No, pero Independiente, por ejemplo, no, Juan no, espérame, Sebastián, no, espérame, no, usted- espérame una cosa, y ahí sí, o sea, eso aplica tal cual para Petro, porque sí, ahí este hombre participó en un grupo, ya, sí, eso se conoce. Yo sí. no puedo llegar y decir, ay, muchachos, no, es que yo estuve en Alcadea, pero yo repartía volantes, marica, yo no mataba, Nada que ver. yo repartía volantes. Petro, ¿qué tiene que ver en el debate? No No, no, entiendo. no, me refiero bajo exactamente. esa premisa de decir que entonces lo bueno borra lo malo. Y No siento que aplica exactamente igual. eso no me parece, o Pero sea, entonces, lo bueno no borra lo pero malo. usted también está. O sea, poniéndolo No, bajo pero, eso, o pero sea, por más que usted ame yo a no estoy alguien y es un asesino, por más que usted ame a alguien y es un asesino, tiene que pagar por lo que hizo. claro, Y la no solo gente, eso. Usted está exactamente, metiendo el ejemplo, usted está metiendo exactamente. el ejemplo de Chicos, Petro, que hay chicos, por favor, que hable uno solo porque no se entiende lo que están diciendo, por favor. Sí, dejen hablar a Prosigue, Mar. yo le prosigue, voy a Mar. decir algo Bueno, rápido. también Espera, estaba Espera, diciendo Mar. que me parecía también pues terrible que la única persona que puede hacer realidad las ideas de la derecha, según ustedes, es Uribe. Eso demuestra la debilidad y que En no este siguen momento sí. las ideas y que no siguen las ideas porque las ideas sí son fuertes independientemente de la persona, sino que siguen a un No hay caudillo. líderes, es que en Colombia no hay líderes. En Colombia no hay líderes, ese es el problema. Seguridad. Y eso es terrible, porque a diferencia de eso, es mucho más potente que ustedes defiendan una idea, que ustedes digan como me apasiona esto y voy a pelear por esto, y esta persona en estos casos defiende lo que yo pienso y en estos casos no. A ustedes les vale huevo, o sea, y digo ustedes no No, ustedes dos, sino a los seguidores de Uribe, porque me lo no. acabaron de decir, o sea, no Pero es que importa la votación es A o B. O sea, digamos, si él, por que ejemplo, yo quede te dejo libre terminar. para sus ideas, porque no hacen fuertes sus ideas, las ponen claras y dicen qué visión quieren de país. Y me Ma- parece absurdo que las ideas sean tan débiles para que Sí. solo Discúlpame, pueda cumplir. Es que discúlpame, son. te interrumpo, espera, discúlpame, muchachos. Va, Pues va, a mí va, me va para. parece que lo que estás diciendo me parece bastante pues fuerte porque decir que no hay. Intervención de Juan Yo le Sebastián con respondo a otras. Mari, básicamente, para finalizar y que Espere, ella siga hablando. Ah, no, ¿desde cuándo se cortó?
Es que eso es lo que no sé, pero bueno, es que toca repetir esa intervención, la suya y la mía. A ver, se cortó cuando Trujillo sacó a Juanes, porque claro, como Juanes era el que estaba grabando, cuando lo sacó, Bueno, se cortó. Bueno, hágale para, si quiere ahí te Ok, punto. listo, ok. Entonces respondo otra vez a lo que dijo Mari en cuanto a que se sigue a Uribe solamente por seguirlo o por fanatismo. Ok, Hágale. le hago. Le respondo a Mari. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad, Mari? O sea, me repites tu idea ahí como para volverlo a retomar. Pues yo no digo que todos los periodistas sean fanáticos, pero que me preocupa ese sector fanático que no le importa los delitos que pueda tener encima. Claro. Ok, bueno, sí, de que lo hay, pues como en todo lado, o sea, como en todas las corrientes políticas hay fanatismo. Decir que no lo hay en la izquierda o en lo que tú quieras, lo hay. Pero para que quede claro, yo sí siento que Uribe representa una gran parte de la sociedad de Colombia y mucha gente vio en él ese medio para poder llevar a cabo esos sueños y esos anhelos que la gente tenía. Que era pues el tema de seguridad, el tema de emprender, el tema de poder sacar sus proyectos adelante, porque eso no era posible en Colombia. Tú salías de Bogotá, ibas a Chía y te secuestraban. Esa era la realidad. Entonces, sí siento que Uribe representaba unos ideales y no estoy seguro que más del 80 o 90% de las personas que lo siguen es por eso, por convicción, porque se sienten identificados y tienen unos sueños y unas metas claras y una visión de país, básicamente. Yo agregaría algo 30 segundos. O sea, es una falacia, por ejemplo, que yo como persona diga, apoyo lo que hizo Uribe, pero como es culpable, ya no apoyo lo que hizo Uribe. No, apoyo lo que hizo Uribe, el logro no se lo quita ni 1000 condenas encima. Pero una cosa es decir eso y decir, Uribe la embarró, tiene unas fallas y por lo tanto le condeno esas fallas, pero eso no le quita que haya sido un buen presidente porque por la sencilla razón de que todos sus delitos no son los causantes de sus buenos beneficios. Es decir, todo lo que hizo mal no fue el causante que le haya ido tan bien. Tuvo muchísimas medidas independientemente de lo que pasó en el sector guerrilla y paramilitarismo que favorecieron al país. Ejemplo, salud. Fue el presidente que más involucró con la ley 100, pues que a unos las critican, otros no, fue el presidente que más involucró a toda la población que no estaba registrada para que tuviera acceso a salud. Lo Casi mismo su con totalidad. educación, casi su totalidad, lo mismo con educación. Entonces, es una falacia que es decir, X persona tuvo una falla y por eso tengo que negarle la falla Claro. J. La falla, no, el beneficio J está, no tiene nada que ver con fanatismo, es sentido común. De igual manera es sentido común pensar que la persona que diga Uribe tuvo una falla y yo todavía diga Uribe es inocente, no, Uribe tuvo una falla. Yo Claro. hablo de Es un caso precisamente de eso. diferente. Yo no hablo de las cosas buenas que haya hecho, no. Hablo de la gente el día de mañana que cuando digan que es culpable, digan, no, es inocente. Eso sería descarado. A eso me refiero. Sí, De a ti acuerdo. te puede seguir cayendo muy bien, tú lo puedes seguir admirando así esté condenado. Listo, Claro. respetable. Pero tener la osadía de después de todo esto, que el día de la mañana lo declaren culpable y haya gente que en serio insiste, eso es absurdo y eso es tener una venda en los ojos. Claro, Mari, ¿y sabes qué me parece? Estoy completamente de acuerdo en lo Estoy que de tú acuerdo. estás diciendo y estoy de acuerdo en lo que dice Juan. Una cosa no le quita la otra, ¿ya? O sea, él seguirá teniendo sus aportes al país y eso nadie se lo va a quitar y sus cosas malas también. Pero a mí también me parece terrible qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar y nadie lo puede negar y el que lo niegue, pues, o sea, absurdo pues también que cuando todo esto acabe, que yo la verdad como lo veo, es que Uribe va a salir bien librado de esto, eh, toda la gente va a decir, no, la justicia en Colombia, los de la oposición, la justicia en Colombia no existe, esto está comprado, esto está llevado. Entonces volvimos al mismo discurso de siempre, acá todo el mundo tira para su lado. Entonces, ¿en qué creemos? Ahí todo el mundo va a decir, no, la justicia no existe, la justicia no. Entonces, como que con su mismo discurso se contradice. Entonces esperemos a ver qué pasa. A mí me parece absurdo. Yo, Va a haber gente que, o sea, lo que sea que pase, nadie va a estar contento. Eso sí no, está. nadie. Mira, yo como te digo, yo en este momento, yo lo admiro, no puedo decir que soy fanático, lo admiro y le agradezco mucho todo lo que ha hecho. Si se demuestra que es culpable, que se demuestre y que todo Colombia se entere de cómo son las cosas. Por eso estoy muy
agradecido y contento porque me parece que es muy bueno para el país que todo el tema del proceso y el caso se da a conocer. Esperemos a ver qué pasa ahorita son 10 días, ¿no, muchachos? No sé si tú sepas, Mari, son 10 días Sí, para que se tome esa decisión, ¿verdad? Que la Corte decida si accede a eso. Pues brutal que eso pase. Y si se le pone una condena, pues que sea pues justa y que todo el mundo sepa y pues se tome la mejor decisión, pero que Colombia sepa. Y de igual manera, si se decide que es inocente, pues chévere. En todo caso, esa es mi postura y nadie va a estar contento. Mar, ¿quisieras agregar algo? No, nada. No, sí, es que sí estaba A pensando, mí pero sí se me me gustaría olvidó. agregar algo. No, lo que iba a decir es que pues, o sea, aquí no es como un concurso de popularidad de que también nos cae o no, a mí me parece, porque aquí el debate es el caso en concreto, la situación que está pasando en este momento. Y les vuelvo a poner el ejemplo, o sea, a ustedes les puede caer muy bien, les puede parecer que fue el mejor presidente en la historia de Colombia y pues es su forma de verlo, respetable, pero aquí el punto no es ese. Tengo muchos amigos, abogados, uribistas, que lo adoran, lo admiran por sus ideales, pero entienden que aquí esto no es un debate de derecha o de izquierda y no caigamos en la simpleza de ver que si una persona dice que la medida que le están dando a Uribe es adecuada es porque es un mamerto y quiere que Petro sea presidente. Lo estoy poniendo en casos muy extremos. No creo que ustedes digan ese tipo de comentarios, pero es más una invitación como para la gente que me está escuchando, que dejemos la estigmatización, porque así como yo no creo que todas las personas que lo sigan a él sean, no sé, paramilitares o lo que sea, las personas que en este caso, que es un tema tan jurídico y tan formal, que lastimosamente se dejó contaminar tanto por el mundo de la política y por la desinformación, pues caigamos en estos errores. Ya, eso es lo último que tengo por decir. Sí, y a mí también me gustaría decir, pues yo también estoy de acuerdo con lo que dice Mar, que esto debería ser debería ser siempre un discurso o un debate de justicia, o sí, un debate de eso. Pero al ser Uribe y al ser una persona tan importante en la política colombiana, yo creo que es imposible no politizar este tipo de debates. Pero igualmente también siento que sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo sinceramente, pues yo siempre intenté ser muy imparcial en este debate. Yo sinceramente sí me gustan mucho los ideales de Uribe, sé todo lo que trajo al país, lo bueno, pero aún así sé que uno tiene que pagar por lo que hace en esta vida. O sea, si Uribe cometió algún delito, por más que sea Uribe, y Uribe es hermoso, y Uribe le cae bien a los campesinos, y Uribe, o sea, yo lo recuerdo y sé que fue un gran presidente, se podría decir en cierta manera, pero si cometió algún error, algún delito, pues, o sea, debería ser, pues, condenado. No estoy diciendo que sea culpable, pero digo que en caso tal de que sea así, pues debería medirse a la justicia, porque a fin de cuentas es un colombiano, un ser humano que tiene que cumplir, que es igual a que cualquier otro, por más que tenga apellido Uribe Vélez, o sea, es así, y es la verdad. Sí, exacto. Y Juanes, ¿ya quisieras decir algo final? O sea, Sí, para sí, concluir. un cierre ya. Primero, o sea, me parece muy interesante esta iniciativa de dar el debate y me parece que es una invitación a que todas las personas, independientemente de su gusto, tinte político, inclinación, tienen que leer, básicamente, yo diría, es infórmese porque los medios de comunicación les llaman medios de activismo porque sencillamente defienden diferentes causas y las cuentan a su parecer. Y va para ambos bandos. El uribismo tiene un fanatismo maluco, llamémoslo, tiene un fanatismo que puede llegar a los puntos de la ceguera, pero no podemos olvidar que de la misma manera Colombia está en un contexto de competencia continua frente a lo que viene siendo una izquierda aplastante que
voy a llamarlo de esta manera extrema, es porque sencillamente comienza con un gradualismo. Las personas creen que es un movimiento que no va a afectar en nada a la economía, pero es gradual. Poco a poco va expandiéndose el Estado, poco a poco va habiendo más inflación, poco a poco se van reduciendo las riquezas de las personas hasta que es un punto insostenible. Lo que yo invito desde mi posición en este momento, que voy a estar de acuerdo con Mar, lo digo abiertamente, estoy de acuerdo con Mar. Si el proceso termina siendo un proceso legítimo para el señor Álvaro Uribe, pues que se lleve a cabo lo que se tenga que llevar a cabo si se demuestra la culpabilidad. Estamos completamente de acuerdo. Pero de igual manera no se puede descuidar que el espectro político de derecha tiene un riesgo y es quedarse sin líderes. Y quedarse sin líderes le da una potencia al enemigo de la derecha, que es la izquierda. Entonces, ese riesgo, ese abismo, ese problema es el que Colombia tiene que encargarse ahora mismo, y es por eso que yo respaldo todas las marchas que están ahorita, porque más allá de decir es que Uribe es culpable o no es culpable, es hacer sentir la voz de la derecha. Y entonces, hacer sentir que hay una presencia de derecha en el país para las elecciones de 2022 es el punto que más necesita Colombia, por lo menos en ese sector que aprueba, conoce de historia y sabe que ninguna política de izquierda en cualquiera de sus medidas ha sido de beneficio para cualquier situación, cualquier nación, cualquier sociedad. Es igualmente destructiva en cualquier nivel, en cualquier sociedad, en cualquier tipo de unión colectiva. Entonces, la invitación es leer, debatir, estos espacios tienen que suceder, estos intercambios de ideas tienen que suceder, o si no la polarización será ciega y fanática por el resto de la existencia de Colombia. Entonces, básicamente, ese es como mi punto de cierre. Y gracias, Mari, por venir y aceptar la invitación. Yo quiero de igual manera, bueno, primero que todo agradecerle a todos ustedes, Pero a Mari. Mari iba a decir que sí, gracias. Mari, No, muchas gracias a ustedes. O sea, me encantan estas iniciativas de jóvenes de hablar de estos temas, porque la idea no es como tampoco convencer a nadie de lo que piensa uno, sino hablarlo y interesarnos desde ya, porque hay muchos jóvenes que no dimensionan que estos temas no son de por allá los políticos lejos, sino que nos afectan directamente a todos. Entonces, muchas gracias y los felicito por tener este espacio. Me encantó estar acá. Eso. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, pará. nada, Ya. pues chicos, muchas gracias. Ustedes ya me conocen de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias a Mari, pues, por permitirnos esta charla. Muy chévere poderlo charlar. Muy bacano. Me parece súper chévere que los jóvenes tengan estas iniciativas y todos los que nos estén escuchando, ténganlas, háblenlo, interésense por el tema, pero mi invitación es que tampoco se obsesionen. Mi mensaje, más allá de las corrientes políticas o lo que quieran, que últimamente me han interesado más, pero siempre he sido de los que piensa que ningún gobierno, ninguna corriente política va a hacer nada por nosotros. Es la realidad. Todo lo que nosotros querramos trazarnos y lograr en nuestra vida va a ser primero, por Dios, que lo permita. Y segundo, por nuestro trabajo y nuestra constancia. Entonces, mi invitación es, muchachos, a que sí, es un tema muy interesante, es un tema en el cual tenemos que participar como ciudadanos, pero sigan adelante ustedes con sus sueños y no permitan que ninguna persona o gobierno les ponga trabas en sus metas y en sus ideales. Luchen y trabajen, porque créanme que las personas exitosas en el mundo han logrado sus cosas sin necesidad de gobiernos y están por encima de ellos. Entonces, que no dependa de nosotros el ser exitosos o no, y no esperemos nada de ellos. La verdad, cada quien tenemos en nuestras manos nuestro destino. Eso es lo que pensaba siempre. Y muchísimas gracias de nuevo a todos. Bueno, como retomamos, dijimos antes, esto es un podcast para hablar. Qué bien que se habló. Aquí hubo respeto entre todos, muchachos. Excelente, muchachos. Recordemos que aquí se atacan las ideas, más no a las personas. Y como estamos diciendo todos estamos de acuerdo en que este es un momento histórico. 2020 ha sido un año lleno de retos, no solo por la pandemia, sino por los ámbitos políticos, económicos, sociales y demás. Entonces, en serio, Mar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Todavía no me creo que estés acá. Una persona tan influyente en las redes sociales. También, Juan Sebastián. Muchas gracias y a ustedes, muchachos. Muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido un momento más con nosotros. Y si quieren, Mari, Juan Sebastián, de sus redes para que lo sigan, que pienso que esto va para el cielo. Esto repuntado, ya. Eso. Primero las damas. Ya todos conocen a Mari igualmente. Ya todos conocen a Mari igualmente, pero bueno.
Pues en TikTok estoy como me dicen más con 3 Rs, en Instagram como Marianela Flores y Marianela con doble L y Flores con Z. Y en YouTube también igual que en TikTok me dicen Mar con 3 Rs. Juan Sebastián. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Juan Sebas Actor, y ya hablo de otros temas que sí son mis temas, que es actuación y ya, ahí sí, más como en casa. Nosotros igualmente pondremos los tags en pantalla para que sea más fácil para ustedes seguirlos. Y recuerden que estamos en YouTube, en podcast, en Spotify, en Anchor. Hoy no hubo saludo de arepas, perdón Juanes, lo siento. Me lo Pero quitaron, me lo En quitaron. otro estos perros. podcast será. Así está mejor, tú tranquilo. Sí. A los de Renda también, a todos nuestros oyentes, sigan sintonizados. Muchas gracias. Adiós.